Muy buenas, seguimos en directo, esto es La Iglesia en Casa y abordamos nuestra última sección del programa, nuestra zona mixta, pues haciendo un poquito de pues esa conclusión en plan tertulia aquí entre amigos con todo lo que se nos ha planteado y que hemos escuchado, sobre todo en esta última parte, cuando nos hemos asomado literalmente a lo que estaba sucediendo en la capilla. Hoy Luis nos ha compartido con nosotros un pensamiento muy variado. Yo tengo aquí un montón de notas y ya veremos a ver por dónde vosotros queréis que vayamos transitando. Recordamos que estamos en directo, que tenéis la oportunidad, y yo creo que es algo muy bueno que podamos hacer esto entre todos, y tenéis el canal de YouTube abierto para que podáis poner vuestras sugerencias y comentarios, siempre en tono constructivo, claro, y que nos ayude a comprender a Dios mucho mejor. Y si no, y preferís el medio de WhatsApp, pues ya os recordamos 601 43 44 93. Vamos allá un poco a desgranar esto y a hacer esta conclusión entre todos. Voy a recoger por donde ha terminado, voy a coger el hilo por donde ha terminado Luis. Él decía, comentando el caso de Zaqueo, que aún hay tiempo para conocer a Cristo. Y ha puesto un poco el acento, yo creo que ha ido transitando, ha picoteado en diferentes palos, pero yo creo que el centro, o no sé si a vosotros os quedáis con eso, ¿qué significa? Él comenzaba con una pregunta: ¿realmente conozco a Jesús? ¿Y qué significa esto de conocer a Jesús y para qué no conocerlo? Yo creo que ahí está un poco el... Buenos días, ¿eh? Buenos días. Bueno, no, Buenos días. No te he dado la entradilla, pero qué gusto tener a José Antonio con nosotros. Aquí el espontáneo que ha saltado al ruedo. Bueno, yo creo que la pregunta clave es esa. ¿Conocer para qué? Porque Satanás también conoce bien, ¿verdad? El joven rico que citó Luis en el sermón también conocía bien, bueno, o creía que conocía bien. Eso es otra cosa también. Al final es ¿para qué quiero yo conocer? Quiero conocer para rebatir, para ganar debates, quiero conocer para poner de manifiesto pues mi sabiduría, mi conocimiento, mi dominio de la palabra, o quiero conocer para acercarme. Había un debate hace tiempo que a mí me interesó mucho y que seguí con mucho interés sobre la necesidad de las doctrinas, la necesidad de conocer las doctrinas y de seguir doctrinas. No es necesario seguir al Señor y ya está. ¿Para qué tantas doctrinas? Y al final, la conclusión que llegó ese debate, que a mí me gustó mucho, es que las doctrinas lo que te hacen es conocer al Señor de una determinada manera. Yo no es lo mismo creer en un Dios que tiene preparado un lago de azufre para que los malos, podríamos decir entre comillas, los que no acepten, sean quemados por la eternidad, sufriendo cada momento como si fuese el primero, es decir, sin acostumbrarse al dolor, que un Dios que dice, bueno, no has querido, hasta aquí llegaste y nosotros seguimos con nuestro plan. Y yo he hecho todo lo posible para que tú aceptes mi plan, ¿no? O sea, no es lo mismo creer en un Dios que en otro, porque así también eso se refleja en mi relación con los demás. Si yo creo en un Dios castigador, pues yo seré un hermano castigador, yo seré un creyente castigador. Si yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios de las oportunidades, en un Dios que al final, cuando acepta tu voluntad, pues la acepta y no hace sangre de ello, pues yo estaré llamado a ser un cristiano así. Sí que es muy importante el conocimiento, pero ¿para qué? El conocimiento es para vivirlo, para que me transforme y al final poder vivir en consonancia con eso. Esther. Es que voy por esa línea también, ¿sabes? Yo tengo un problema con esto del conocimiento, no con esto del conocimiento, sino con muchas de las lecturas que se hacen del conocimiento, porque es verdad, coincido. Últimamente, cuando hablamos de conocimiento, a mí me da miedito porque empezamos a hablar de la
competición, a ver quién sabe más y a ver quién conoce más. Y resulta que cuando le estaba preguntando, cuando Luis preguntaba al principio, ¿no? ¿Para qué me sirve conocer? Yo desafortunadamente estaba contestando. Bueno, en algunos casos, a alguna gente conocer les sirve para darle en la cabeza a los demás con ese conocimiento, para ponerse en una situación de superioridad con respecto al conocimiento. Y yo también me preguntaba efectivamente qué tipo de conocimiento realmente es el que se busca. Y pensaba con tristeza en alguna persona que conozco de hace algún tiempo, que es una persona que se ha acercado, por ejemplo, pues en nuestro caso, a nuestra iglesia, y yo he descubierto que con un objetivo extraño, muy extraño, ¿no? Y resulta que en realidad tiene muy poco interés en leer la Biblia, pero sí tenía mucho interés en acercarse a nosotros para tener un foro en el que verter pues un rebote espectacular que tiene con respecto a otra creencia y a otra iglesia, ¿no? Y yo le decía, claro, pero ¿y la Biblia? Y yo le preguntaba, porque lleva muchísimos años, está en otra congregación, acercándose a nosotros, pero en realidad no abre la Biblia, no la lee y además no tiene interés tampoco en buscar ahí, ¿no? Es decir, pero sí lee libros de teología, ¿sabes? Y sí lee a otras personas hablando de teología, pero la Biblia no la abre, no la toca. Y bueno, cree, de hecho, que es un conocedor. Y en realidad a veces se presenta como estudioso de teología. Sí, pero de teología sí, pero de Biblia no. ¿Sabes cómo se explica esto? Me temo que efectivamente tenemos bastante confusión muchas veces con lo que es el verdadero conocimiento. Y creo que sigue habiendo competencia y competición. A ver quién sabe más, a ver quién conoce más. Y por cierto, me lleva a uno de los problemas que tengo yo con el tema de hoy. ¿Quién es nadie para decir quiénes conocen y quiénes no conocen? Que a veces también ocurre, ¿verdad? Apuntas alto. Y en el sermón un poco se perfiló eso también y se dibujó. Algunos aparentemente conocemos más. Ups, tengo un problema con eso también. Sí, hay que hacérselo mirar. Es verdad, esto de conocer tiene muchos recovecos porque confronta al cristiano y al no cristiano, porque muchas veces a la Biblia se la despacha con cualquiera que conoce, ¿no? La obra, aunque solo sea por obra literaria, la obra literaria más influyente en el ser humano universal y a la vez la más desconocida en profundidad. Realmente tú preguntas y la gente conoce poco de los personajes, conoce poco de las relaciones que hay dentro, conocen poco de Jesús. Sin embargo, hoy salen a la calle, en esta semana, a pasearse y a hablar tranquilamente y somos capaces de despachar a Jesús pues como un mártir, como un Che Guevara al uso, como un libertador. Le ponemos eso y cuando en la Biblia está medianamente claro ciertas cuestiones. Para empezar, entonces, ¿qué será eso de conocer? ¿Qué será eso de conocer? Realmente conozco a Jesús, así planteaba, empezaba el sermón Luis, su reflexión que ha querido compartir. Es verdad, yo creo que cuando hablamos y nos acercamos, a mí por lo menos una cosa que me sirve es que conocer significa relación. Lo primero, claro. Relación. ¿Cuántos, hoy que vivimos en el mundo de las tertulias, véase el ejemplo, más que uno es tertuliano y ya se cree con derecho a opinar porque conoce de todo? Da igual que cualquier tema que se le plantee. Seguro que Esther ha conocido a varios especialistas de todo. De hecho, ahora se les llama opinólogos. Ahora ya existe, ¿no? El perfil del opinólogo, es decir, aquel que puede opinar de cualquier cosa. Claro. Es verdad. Para empezar, casi nosotros rozamos esa categoría cada sábado, ¿no? Somos todólogos. Todólogos, es verdad. Entonces hay que ser un poquito más humilde. Yo creo que hay que ser un poquito más humilde. Pero si hablamos de cristianismo, tiene un matiz que yo creo que es importante y que hay que incorporar. Y es decir, conocer a Jesús, recordáis, todo eso de Adán conoció a su mujer, significa una relación íntima. Significa que has pasado solo lo que es el de aquí, el conocimiento de aquí, de decir, bueno, yo sí, me lo he empollado todo y ya tengo algo más. Y si decimos que ser cristiano significa conocer a Jesús, significa conocerlo personalmente. Jesús habló de la necesidad de conocer al Salvador cuando él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Ese conozcan no puede ser simplemente que me leo 3 libros, me hago un curso de teología, me empapo de aquí, hago 3 viajes, me veo 5 monumentos y hago un reportaje. Precisamente es que precisamente a colación de eso, Jesús vino
a desmitificar el conocimiento que había. O sea, precisamente Jesús, donde más oposición se encontró, fue con los sabios. Fíjate. Qué curioso, los especialistas. Claro. Con los que sabían. Exactamente. Sí, sí. Y por eso ahí está el tema de la relación y bueno, y esto a Jesús también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Visto al Padre. Es decir, que no os cuenten cómo es el Padre. ¿Me veis a mí? Así es el Padre. Y yo creo que Jesús, al final, el conocimiento es Jesús. Todo lo que está fuera de Jesús no es necesario. Y por lo tanto, toda la Biblia gira alrededor a Jesús. Todo el conocimiento que tenemos en la Biblia lo tenemos que tamizar a través de la figura de Jesús y con una finalidad, o con dos finalidades. Una principal, que es la salvación, pero otra, en ese camino de salvación, ir comunicando la buena nueva a los demás. Y eso es muy importante porque depende de lo que nosotros creamos conocer, así es como hablaremos. Podemos hablar desde la confrontación, podemos hablar desde, bueno, pues el menosprecio. Bueno, ¿tú qué vas a saber? Sí, claro, es que tú, pobrecito. Podemos hablar con muchos niveles de matiz en nuestras palabras, cuando al final el nivel del matiz es somos iguales, necesitamos a Jesús de la misma manera, necesitamos su sangre para ser salvos, y el asunto es ir liberando de las cadenas, de la tradición, de la superstición, ir liberando de las cadenas de las obras. ¿Cuánto han amargado las obras a la gente? ¿Cuánto estamos ahora, citaba Juanfra en este tiempo, cuántas penitencias, cuánta sangre, cuánta culpa, cuando esa sangre ya ha sido derramada? La mía no hace falta que sea derramada. Lo que hace falta que sea derramado por mi parte es otra cosa que a lo mejor sí que no estamos dispuestos a ofrecer, que es la obediencia. Que es y aparte, claro, que es la sumisión, que es la aceptación. Porque el conocimiento por el conocimiento, si luego no hay sumisión, no hay obediencia a ese conocimiento. Claro. Y aparte, claro, que no todos tenemos el mismo proceso y evidentemente estamos en momentos distintos también del conocimiento o a lo mejor de lo que hemos conocido, porque claro, una persona que haya nacido en cierta cultura y en cierta cultura religiosa, pues puede tener efectivamente una manera de acercarse a Dios y ni siquiera sabe efectivamente que está en un camino que no le va a llevar a lo mejor a lo que está buscando. Yo el otro día me encontré con una persona a la que conocí de forma casual por otra amiga, que resulta que es una persona católica, practicante, que ahora mismo está en una especie de pequeña disquisición con el obispo de su diócesis, porque, bueno, han tenido problemas con el tema de la comunión, porque resulta que se han encontrado con esto de comulgar en pandemia, que con la mascarilla, bueno, se montó ahí un pequeño lío. Pero esta persona, al margen de lo que estaba intentando explicarle al obispo y al cura respectivo con respecto a la normativa COVID y la comunión, que fijaos, es una cuestión que también surgió, iba mucho más allá, porque ella decía o ella cree que depende quién te dé de comulgar, tiene más valor la comunión que otros. Y es una persona que está relacionada con algunas asociaciones católicas y ha comulgado incluso de mano del Papa en alguna visita que han hecho al Vaticano. Bueno, yo me encontraba con la enorme dificultad de hablar con esta persona que tiene este criterio, porque además, evidentemente, tengo que respetar lo que ella opina. Para ella era un enorme problema el hecho de la comunión y cómo poder comulgar o cómo no. Claro, yo me tengo que dar vueltas a la cabeza, tengo que mentalizarme de cómo tratar también el tema del conocimiento con esta persona a su nivel, a lo que ella pues evidentemente maneja de conocimiento bíblico, incluso pues con la confusión que pueda tener con respecto al concepto, ¿no? Y yo decía, qué difícil, yo que pensaba, ¿no? Que a lo mejor puedes hablar con esta persona y no. De momento, de hecho, no he encontrado la puerta todavía de entrada, estoy buscando, ¿sabes?, para poder hablar con ella. Nos vamos a encontrar con esto, diferentes niveles de conocimiento también. Y es difícil, ¿verdad? Claro, y aun teniéndolo a veces delante de nuestra cara, a veces no somos capaces de discernirlo. Esta mañana también poníamos el ejemplo, y Lola ha estado aquí reflexionando así entre nosotros, lo que se puso en juego en el camino de Emaús, con aquellos discípulos que bebían directamente del Maestro y que no fueron capaces de reconocerlo. Es que tiene tela la cosa.
Cuando Jesús les puso delante todo lo que habían leído, lo que habían estado reflexionando durante toda su vida y se lo mostró desde otro punto de vista y les puso la experiencia, no solo lo que tú decías, José, y me parece muy interesante, no solo la teoría, sino la propia experiencia, cómo tú, la vivencia, es que he muerto, he realmente pasado por esto y quiero una relación contigo. A aquellos hombres les cambió la experiencia, ¿no? Y lo que tú decías, no se lo guardaron para sí. Esto de conocer tiene de verdad muchas implicaciones. Ha comentado Luis que el conocimiento es el primer paso, pero que se queda corto si uno no lo pone en práctica. Y él lo quería llevar al objetivo de que conocer a Jesús implica transformación y cambio. Lo ha dicho varias veces durante el sermón y yo creo que eso también tiene mucha trascendencia. Es decir, ¿para qué conocer si nos vamos a quedar igual? ¿Para qué conocer si, bueno, no se queda más allá de un título en el currículum o no sé qué pensáis? ¿A dónde lo queréis llevar vosotros? Me parece también muy interesante explorar esto. Yo lo resumiría con una cita bíblica. La verdad os hará libres. Estaba hablando Esther ahora sobre el valor de la comunión, de quién te la da. Imagínate, tú tienes ese conocimiento, qué libre eres. Qué libre eres porque no estás sujeta a toda esa serie de cosas que parece que más que te acercan te separan porque hay diferentes grados de acercamiento. Pues bueno, pues la verdad os hará libre. Esa es, yo creo que es la primera transformación. Aceptar ese conocimiento y después es un camino. El conocimiento es progresivo. El conocimiento es progresivo y no solamente por la profundidad en la que tú puedas sumergirte de ese conocimiento, que es insondable, es eterno, sino también por tu momento vital. Os ha pasado muchas veces, yo estoy convencido, que os acercáis a un versículo bíblico en un momento de vuestra vida que os dice algo y llegáis a comprenderlo de una manera mucho más profunda, con una visión mucho más amplia, años después, cuando habéis pasado por ciertos problemas o por ciertas circunstancias en vuestra vida, y dices, anda, si este versículo que yo no le daba tanto valor, mira ahora cómo refulge en medio de... Pues bueno, es que el conocimiento... Yo no soy muy fan del conocimiento por el conocimiento. O sea, no soy nada fan del conocimiento por el conocimiento. Yo creo que es el conocimiento aplicado el que tú tengas. Si tú tienes 1 gramo de conocimiento y lo tienes aplicado, ole tú. Tú. Si yo tengo toneladas de conocimiento, pero al final me sirven para esto, para salir en este programa, decir 4 cosas y ay, mira qué tipo más elocuente, es mi condenación, porque me voy a creer que sé y no sé. Es verdad. Oye, me lleváis, es que me viene a la mente un texto, y un personaje del que hemos estado hablando no hace mucho. Todos conocéis y los seguidores habituales de este programa conocen a Job, que le hemos estudiado, ¿verdad?, en detalle. A priori, queridos compañeros, Juanfra, José Antonio, diríamos, Job era un tipo que conocía a Dios. Bueno. De hecho, le conocía suficientemente como para que Satanás diga, hey, ya verás cómo este cae. Te conoce mucho, pero ya verás como cuando le des la vuelta, pero te conoce. Y estamos de acuerdo en que Job conocía a Dios, ¿verdad? Pues fijaos, ese Job que conocía a Dios, y ahora voy a hacer una aplicación de esto, decía, después de haber hablado con los amigos y casi al final del libro, Job 42, me voy al versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Después de pasar por un momento de su experiencia, Job, un tipo que definitivamente conocía a Dios, hablaba con Dios, caminaba con él, decía que todavía no le conocía tanto como pensaba después de haber pasado por esta experiencia. Si un tipo como Job dice, de oídas te conocía, a mí también me aporta esto de conocer, humildad. Realmente el conocimiento, cuanto más conozco, efectivamente el camino tiene que ser contrario a lo que decía José Antonio. En vez de darme golpes de pecho y decir, mira qué guay, aquí estoy yo, todólogo, opinólogo, con todo esto que sé, me sé 4 textos y doy aquí 4 lecciones de teología. El verdadero conocedor es cada vez más humilde, no cada vez más orgulloso. El que conoce de verdad hace como el amigo Job, de oídas te conocía, pensé que sabía pero no. Y a medida que voy estudiando, voy aprendiendo más y también voy dándome cuenta de mi verdadera situación.
el verdadero conocimiento me sitúa y por lo tanto me resitúa también y me doy cuenta de que tengo mucho que aprender, ¿verdad? Y mucha responsabilidad. Hoy que vivimos en la También. época donde tenemos acceso, vamos, más que nunca a todo tipo de conocimiento, basta con un aparatito, una dirección de correo electrónico, yo quiero decir, hoy más que nunca somos más responsables de dónde clicamos, dónde queremos beber, ¿no? De dónde queremos informarnos, de dónde queremos, ¿no? Traer a colación esto o lo otro. Yo me pongo a pensar en otra época, en otro tipo de personas que no tuvieron ese acceso tan fácil como tenemos hoy, y digo, hoy yo tengo que ser más responsable de aquello que leo, de aquello que... Porque hoy ponemos el oído a tal variedad de fuentes que a veces no las contrastamos lo suficiente, Lo digo esto porque muchas veces nos gusta picotear de muchas cosas, pero sin profundizar en ellas. Realmente el conocimiento significa, pues eso, ese pasito más que simplemente tener noción o una idea de. Si hablamos de esa intimidad que comentábamos al principio, de que yo algo más aporto, oye, cuéntame más, ese conocimiento que tenías, por ejemplo, Jesús, cuando se rodeaba, la gente se acercó. ¿Cuánta gente se acercó a Jesús diciéndole, cuéntame esto? Nadie habló como él. Pero Jesús, que no daba puntadas sin hilo, luego soltaba sus parábolas y luego quedaban los que querían saber más. Había mucha gente que se iba. Hay mucha gente que iba por el bocadillo o iba porque me han dicho que aquí se pasa un rato agradable. Que no había tele en aquella época. Pero luego Jesús se quedaba y la gente, los que querían, decían, oye, eso que has dicho de que has hablado de un sembrador, de una semilla que cae en un terreno, ¿eso qué es? Y Jesús decía, venga, ¿quieres saber más? Profundicemos más. La semilla es esto, el reino, tal. Imaginaos cómo sería estar con Jesús y la gente que iría a estar. Si solo hablamos de Jesús, había mucha gente que se acercaba de una manera muy superficial. Hoy día pasa exactamente igual. Mucha gente sabe de Jesús y, mira, me han enseñado esto, pero... pues si al final lo importante es creer en Dios. Si al final Dios es el mismo para todos, ¿no? Y lo metemos todos en el mismo zurrón. Me parece también eso es moneda corriente en nuestro ámbito. Mira tú que yo eso se lo compraba. A mí si me dicen, mira, al final lo importante es creer en Dios. Y esa pero si tu Dios es el mismo que el mío, ¿no? Si al final el Dios es el mismo en todas las religiones, ¿no? No me importaría. A ver, explícame eso. No me importaría que tú me dijeses, mira, al final creemos en el mismo Dios. Uh-huh. Con matices o lo que sea. El asunto de esa frase es, digamos, dar por terminada la conversación en cuanto a diferencias o en cuanto a matices. Al final, mira, ¿qué me vas a decir del sábado? ¿Qué me vas a decir de lo que sea? Si al final es el mismo, creemos en el mismo Dios. Bien, si creemos en el mismo Dios, ya me gustaría a mí, porque al final tú llegarías, o yo llegaría, vamos a decirlo con humildad, a crecer más en el conocimiento de ese Dios que creemos. Pero al final es una excusa, es una palabra vacía. Tú me hablabas antes, o ahora mismo, hablando de palabras vacías, de la sociedad en la que vivimos, donde tenemos toda la información en un clic. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Uh-huh. Yo creo que estamos viviendo en la época de la infoxicación, en la época del fake, uh-huh, en la época de la fin. Es decir, yo voy a informarme en las fuentes que me dan la razón. Al final eso no es conocimiento, al final eso es obtener un conocimiento parcial dependiendo de mi tendencia ideológica, de mi tendencia moral incluso, que me hacen que me olvide de que la realidad del mundo no es a lo mejor como yo la veo. Uh-huh. Por eso a mí me gusta la Biblia, porque la Biblia te pone lo bueno y lo malo de dos personajes. Te confronta, te sacude, mientras que nosotros ahora vamos a lo fácil. Vivimos en una especie de mundo Mr. Wonderful, donde queremos escuchar las noticias que nos gustan, o aunque no nos gusten, tratadas como nos gustan. Y eso pues nos hace
nos hace ser parciales, nos hace perder perspectiva y nos hace pues ser muy limitados. Entonces yo creo que ahí está si creemos en el mismo Dios, eso es lo mismo. Es dejar que otros piensen y decidan por ti, claro, y te den, ¿no?, esa fuente. No, y además es una forma muy cómoda de solucionar el asunto, que era lo que comentábamos antes. Si todos creemos en el mismo Dios, pues ya está. ¿Para qué debate? ¿Para qué discusión? ¿Para qué molestarse? ¿No? Entonces al final, efectivamente, no acabaríamos hablando de Dios. Probablemente acabaríamos hablando de otras cosas, porque ya hemos quedado de acuerdo en eso, y entonces ya no hay nada más que discutir y nada más que comentar. También nos lleva al otro problema, y es que efectivamente a veces el conocimiento no solo no me acerca a Dios, sino que a veces hasta me aleja de Él. Porque efectivamente muchas personas terminan esa discusión porque lo que están conociendo no les gusta o les rebota, ¿sabes? O no, espérate, prefiero no conocer mucho, no vaya a ser que tenga que cambiar de vida. Y entonces cojo y empiezo el camino en dirección contraria. El joven rico, ¿no? Uno de los peligros. Claro. Hay también una situación muy, muy graciosa, que es que, digamos, los teólogos punteros, los más destacados del mundo, los que más escriben libros, salen en televisión y tal, resulta que son ateos. Es curioso. Un teólogo ateo. El que estudia a Dios, el que conoce a Dios. Teos es Dios, logos conocimiento, es decir, el que estudia sobre el conocimiento de Dios resulta que no cree en el Dios que estudia. Pues así estamos que al final, esto lo que nos dice es que nosotros somos responsables. Dios es proactivo, Dios nos llama, Dios nos busca, el Espíritu Santo está incitándonos a ese encuentro, a ese conocimiento, pero nosotros tenemos una responsabilidad que no la debemos dejar en los curas, en los pastores, en los hermanos de iglesia que creamos que tienen más experiencia. Está bien escuchar, está bien aprender de los mejores, pero al final la responsabilidad es nuestra, individual, y no solamente de conocer, como dijimos al principio, sino de practicar. El conocimiento sin práctica, al final, es, ¿cómo puedo decirlo? Al final es una trampa, porque creo que sé, creo que conozco, y al final el conocimiento no salva. Si ese conocimiento no me lleva a Jesús, no me lleva a arrodillarme delante de Jesús, a reconocer que es mi Salvador, a reconocer que sin Él yo no soy nada, no habré sabido nada. Más que, sí, yo apuntaría que algo más hay aparte de simplemente un organigrama ético o moral del cual Jesús nos deja simplemente, hay una ética para ir por la vida, ¿no? Yo creo que hay algo más. Vamos a ir abordando, si os parece, la última ronda y le dais forma a vuestras conclusiones. Yo voy a rescatar simplemente lo que Joaquín, por ejemplo, ha apuntado en el chat de YouTube, que hoy ha estado especialmente activo, pero para muestra un botón, dice Joaquín, la eternidad no bastará para conocer a Cristo. O sea que totalmente tenemos todo un desafío y esto es inagotable. La divinidad es inagotable. Perdón. Para abordar esta última parte, quiero rescatar cómo ha terminado el sermón Luis, es con la figura de Zaqueo. Si alguien, por ejemplo, ejemplifica, tú has puesto ahora el ejemplo del joven rico como una actitud de maestro, quiero conocer, quiero ser salvo. Si todos queremos ser salvos, todos queremos alcanzar esa plenitud. Y ante el desafío la hoja de ruta que le plantea Jesús, el joven rico recula y dice y vuelve hacia sus pasos porque no está dispuesto a ser transformado, a aceptar lo que Dios le propone. Sin embargo, Zaqueo es la otra contraparte, es decir, tenemos a un estafador, a un publicano sin amigos, apartado, señalado por todo su entorno, y que algo le chirría y que se acerca a Jesús igual, y ante la oferta de Jesús, él sí se deja
ser transformado. A mí me parece que es un contrapunto y lo que tú decías, aquí hay experiencias de vida que son muy valiosas y que nos pueden poner a nosotros un poco un espejo de hacia dónde queremos ir. Apuntad vuestras conclusiones. José Antonio, Esther. Bueno, pues apunto la mía para terminar. Es que yo, para empezar, discrepo muchísimo de que el joven rico quisiese conocer más. Yo creo que el joven rico quería un aplauso público. Joven Correcto. rico es, Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y que el Señor dijese, amigo, todos tenían que ser como tú. Tú ya tienes las puertas del cielo abiertas, tú eres tope gama, como diría Llega por el diploma, ¿no? Alguien que yo conozco, tú eres tope gama, tú eres el número 1 para entrar. Mientras que Zaqueo no habló. Zaqueo quería ver y el que le habló fue Jesús. Zaqueo no dijo, Señor, Señor. Zaqueo, baja, que hoy voy a comer en tu casa. Esa es la diferencia, y es la diferencia que tenemos que tener nosotros. Vamos, estudiamos la Biblia, hablamos de Jesús para que nos digan cuánto sabemos para recibir un aplauso público, o nos acercamos a Jesús en el interior de nuestra cámara, de nuestra habitación, para decir, Señor, sabes cómo soy, sabes que haz conmigo lo que puedas, dime cómo puedo yo colaborar a esta labor que tú nos llamas a hacer a todos, pero no para brillar yo, sino para que brilles tú, porque si al final que brillo yo, todos van a encontrar motivos para no ser cristiano. Esther. Claro, y estamos dando por sentado, efectivamente, que todos estamos buscando lo mismo. Y es verdad, y lo sabemos, a mí me ha costado mucho aceptar esto. No todos los seres humanos están interesados en una vida eterna con Dios. Sabemos que al final habrá quienes querremos ir con Dios a vivir eternamente y habrá quien no querrá ir a vivir eternamente con Dios. No a todo el mundo le interesa el esquema de Dios, no a todo el mundo le interesa ese conocimiento, es verdad. Yo tengo que preocuparme de lo mío, pero es cierto que las formas en las que me acerco a Dios y los objetivos con los que me acerco a Dios no son los mismos. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia, cada uno de nosotros tenemos una búsqueda diferente y una necesidad distinta. El joven rico necesitaba unas cosas, Zaqueo necesitaba otras. En cualquiera de los casos, ¿verdad? ¿Dios tiene lo que necesito? Claro que tiene lo que necesito, lo que pasa es que yo muchas veces no sé lo que necesito y ese es el problema. Y probablemente me acerco al conocimiento desde una perspectiva errónea, incorrecta. Y doy por sentado que el conocer es lo que me va a salvar y no es verdad. Salvo que lo traduzca bien y salvo que la lectura sea idónea. Lo comentaba Luis en el sermón. Si ese conocimiento no lleva a que mi vida sea transformada y que sea transformada de la mano de Jesús, el que se conozca no supone absolutamente nada, más que a lo mejor 4 sellitos en mi currículum, pero poco más, ¿verdad? Pues hasta aquí hemos llegado, compañeros. Hay que agradecer a todos vosotros, a todos los que estáis al otro lado, a todos los que habéis participado por hacer este encuentro posible, y yo me lo he pasado muy bien. Me llevo muchas cosas y mucha gratitud para pasar un día estupendo, un sábado diferente, lo que queremos, ¿no? Y os deseamos la mejor experiencia posible para esta próxima semana, que ya va a comenzar, y que nos veamos pronto, nos veamos en directo otra vez en la próxima Iglesia en Casa, el próximo sábado. Julián, que has estado a los mandos, te reiteramos la gratitud. ¿Y queréis decir algo? Pues feliz sábado, feliz semana, seamos felices, vivamos confiados, porque no es por nuestros méritos, que es por la sangre de Cristo. Y Esther, Amén. Tu última palabra. Pues mira, que es el Día Mundial de la Voz y todos tenemos algo bonito que hacer con nuestra voz. Lo dice el Espíritu de Profecía también, la hermana White. Dice que si educamos nuestra voz y contamos cosas bonitas con una voz bien educada y bien planteada, vamos a tener más impacto que si a lo mejor no solo no hablamos, sino que hablamos de una forma incorrecta. Todos tenemos una herramienta preciosa para poder contar cosas bonitas, así que utilicemos nuestra voz para decir también mensajes de salvación y para invitar a otros a acercarse más a Dios. Compartid los materiales, suscribiros si os apetece estar al tanto de todo lo que hacemos y, lo dicho, acercaros a Dios. Os deseamos la mejor semana posible.